Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que analizaremos en este primer día del año 2022 cómo se convirtió en un fracaso y una persecución política el gobierno de León de Rafael Correa y cómo el partido Alianza País se convirtió en el país en el partido, perdón, más catastrófico, en cierta forma, de la historia nacional, de la última mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Empezaremos diciendo que el problema radica en el hecho de que Rafael Correa era un individuo que realmente no conocía ni su país ni a su gente. ¿Por qué? Porque él estudió en la Universidad más cara de Guayaquil, donde estaban los niños ricos de Guayaquil, la Universidad Católica, luego se fue a Bélgica, luego se fue a Estados Unidos. De Estados Unidos regresó para trabajar como profesor en la Universidad más cara de Quito y de la más cara del Ecuador, la San Francisco, y en todos esos lugares no tuvo un contacto directo con la población ni con la geografía y la historia de Ecuador. Como consecuencia de eso, además de que tenía un ego muy alto y una vanidad también bastante pronunciada, él cayó en su propia trampa. La trampa fue el socialismo del siglo XXI, el modelo de gestión del socialismo del siglo XXI creado por Chávez, en el cual, a diferencia de lo que está haciendo ahora Manuel López Obrador, se procuraba por todos los medios grandes concentraciones de multitud, especialmente los sábados, en las sabatinas y en ciertas épocas en las que se congregaban grandes masas humanas. Y en ese momento en que se realizaban las sabatinas había primero una preparación previa, él viajaba, montaba en bicicleta, visitaba los lugares, veía las obras, personalmente se cercioraba de que el trabajo había sido bien hecho y por supuesto a la hora de la sabatina pues era un informativo extraordinario en el que él mostraba hasta la billetera y no solamente lo que había hecho minuto a minuto en cada día de gobierno, sino que además hacía un análisis de la historia, de la geografía, de la situación política, de la comunicación en el país. Pero Rafael Correa hereda en el momento que sube al poder tres medios de comunicación. Uno que lo pone Chávez, que es Ecuador TV, un canal propio del Estado, y dos grandes medios de comunicación que eran de los banqueros, Telecentro y Gamavisión. Pero comete el grave error de que el canal de televisión del Estado, en lugar de convertirlo en un canal específicamente de noticias y documentales, como lo es, por ejemplo, Telesur, lo convierte en un canal de entretenimiento. Y tenía noticias, programas infantiles, telenovelas, hizo una mezcolanza atroz y eso fue fatal. Ese canal terminó perdiendo sintonía y no tenía la función específica que era la de tener al país informado y conectado. Y de, a su vez, ser el mediador, el transmisor de información fidedigna, porque en el Ecuador la transmisión de noticias llega desde las grandes proveedoras de noticias, CNN, France Press, Deutsche Welle, RT, y no tenemos un sistema, y las noticias nacionales en cambio provienen de los medios como el diario El Comercio, el diario El Universo, el diario La Razón, el diario, un montón de diarios y además las radios locales, las emisoras locales, todas ellas en manos de los grandes propietarios o pequeños propietarios de medios de comunicación. El canal Telecentro, que está en Guayaquil, debía ser un canal dedicado exclusivamente al deporte, porque en Guayaquil el fútbol, el deporte, al igual que en toda la costa, son la noticia y lo más importante que existe. A su vez, el canal Gamavisión, que debía ser dedicado específicamente a la producción nacional, producción artística, producción de documentales, producción de series, producción de lo que sea, de creatividad, a la creatividad en la comunicación, no, se lo destinó, todos se los convirtió en canales de entretenimiento, fue una estupidez. A su vez, las sabatinas se convirtieron en tribunas en las que él 3 horas hablaba prácticamente en una larga exposición y
en pocas ocasiones permitía a lo que hace López Obrador, que los ministros defiendan la gestión que están haciendo y puedan ser cuestionados. A su vez, estas sabatinas tenían la finalidad de movilizar a la población y concentrar la atención de las poblaciones en el presidente. Esto a su vez le convirtió a Rafael Correa en un Adonis, en un individuo que se convertía de sí, además de que ya tenía atractivo físico indudablemente y tenía atractivo intelectual, pues se convertía en una figura estelar, en el centro de atención. Este fenómeno de la concentración de la atención mediante movilizaciones masivas de la población fue un ejercicio que lo hizo primero Benito Mussolini, luego Hitler, luego Stalin, luego Lenin, luego el Partido Comunista, luego Fidel Castro. Y esto de tener a la población siempre movilizada, pero al mismo tiempo aturdida, manejada como oveja en una gran masificación, hacía que él se convirtiera en una superestrella, desgraciadamente en un dios de oro con pies de barro. A su vez, el partido que él creó y el círculo cercano se fue convirtiendo en el círculo cercano de los ladinos, de los esbirros, de los traidores, pero además, al abrir una gran cantidad de empleos públicos, convirtió a los empleos públicos en botín político. Y no solo eso, al hacer numerosas obras de infraestructura, hospitales, carreteras, centrales hidroeléctricas, conexiones de internet, puertos, aeropuertos, todo lo que construía se convertía al mismo tiempo en botín político del siguiente presidente. Así que cuando llegó el siguiente presidente, lo primero que se pensó es cómo nos repartimos la refinería, cómo nos repartimos las represas, cómo nos repartimos las centrales hidroeléctricas, cómo nos repartimos las carreteras, cómo nos repartimos los cargos públicos. Inclusive las becas se convirtieron en botín político, como los que cayó en manos de Lenin Moreno, y que a su vez hizo de festín con los hospitales, con los cargos públicos, con las becas, con las obras, con todo lo que pudo, porque no tuvo la capacidad de gestión, la visión de evitar que esto se convirtiera en botín electoral, que es en lo que terminó siendo y convirtiéndose el país entero luego del gobierno de Rafael Correa. Hoy Rafael Correa se encuentra perseguido, se encuentra culpado de delitos que son inventados, es una víctima de persecución política de lawfare, que se llama, como lo ha sido Lula, como lo ha sido Cristina Fernández, como fue Evo Morales, y con todos los presidentes llamados progresistas de América Latina. Pero centramos la atención en el hecho de que este culto a la personalidad, desgraciadamente, que se vivió todas las sabatinas, fue la clave fundamental del desastre que vino después con el gobierno de Lenin Moreno, y que ahora nosotros estamos sufriendo cuando tenemos en el poder a alguien que es un banquero. En el año 2000, que tuvimos la quiebra bancaria, en el año 1999, los banqueros llegaron a ser calificados como los seres humanos más detestables de este país. Ser banquero en Ecuador era sinónimo de bastardo. Pero para la clase media y la clase baja, que eran los más sufridos, para la clase alta, banquero siguió siendo el señor de los señores. Hoy, un banquero ha llegado nuevamente al poder. Y no solamente que es banquero, sino que además, entre comillas, es lo que llaman un empresario. ¿Pero qué es un empresario latinoamericano? Un empresario latinoamericano, igual que lo fue un hombre de negocios, más bien dicho, un hombre de negocios latinoamericano, es lo mismo que es un hombre de negocios en Rusia, y el hombre de negocios en Rusia era el capo de la mafia. Un hombre de negocios en Estados Unidos, ¿quién es? Así se llaman los mafiosos. ¿Cómo se llamaba Pablo Escobar? ¿Cómo se llamaban los hombres de negocios de Colombia, de los carteles? ¿Qué hombres de negocios? Yo cuando fui a Rusia no les podía decir
cuando me encontraba con los mafiosos a los que tenía que pagar Krisha, les decía, tú eres un mafioso, y él simplemente me decía, no, yo soy un hombre de negocios. Y entonces hoy, todos los que están con Guillermo Lasso aseguran que por primera vez en la historia el país está siendo manejado por un hombre de negocios, que literalmente en América Latina significa por un mafioso. Ustedes pueden imaginarse a qué punto fue el perjuicio que nos causó este modelo de gestión en el que el partido político comenzó a revivir lo que hicieron los masones antes de la independencia de 1822, que eran los que creaban las denominadas conspiraciones. Este modelo de conspiración en que se reunían los ricos, los señores nobles de la ciudad, entre los ilustrados se llamaban en ese tiempo y hasta ahora, los ilustrados de las ciudades, y luego levantaban el teléfono y le llamaban a un pariente que era un militar, y entonces entre los militares y los ilustrados tumbaban a los gobiernos. Así hemos vivido 120 gobiernos en este país, donde yo mismo participé después durante el fenómeno de las marchas de los forajidos, y me reuní acá en el CONESUP, el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, en la 9 de octubre, y Carrión en el 7º piso, con el rector a la cabeza, el rector de la Politécnica. Se reunieron los denominados ilustrados de la ciudad, entre los cuales estaba un amigo mío, el general José Gallardo, también cofundador de la Fundación Ecotraques, con la que yo trabajo, y juntos fuimos allá porque nos parecía que realmente el coronel Lucio Gutiérrez era un individuo que había violado la ley y había impuesto una Corte Suprema espúrea, como se le llamaba, y esto era una manipulación de la justicia y ponía en riesgo a todos los ecuatorianos, porque el momento en que el presidente se apropia de la justicia, él puede decidir quién es culpable y quién es inocente, a quién perseguir y a quién no perseguir, a dónde meter a la cárcel, a quién no meter a la cárcel. Eso es lo terrorífico de la apropiación del poder judicial en los países latinoamericanos, y eso es lo que nos pasó precisamente cuando el coronel Lucio Gutiérrez se apropió de la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que lo hizo anteriormente el presidente León Febres Cordero. Y nosotros, los que vivimos la persecución de León Febres Cordero, acusados por nada de ser, entre comillas, alfarovive, comunistas, subversivos, o lo que se les inventaba, lo que se les corría, porque había calificativos como ahora se les acusa a cualquier persona de terrorista, de narcoterrorista, por último de degenerado sexual, de pervertido, como se les acusa, o pederasta, como se les acusa a los sacerdotes ahora. Entonces, en ese momento se vuelve triste y terrible, porque el momento que se apropia la justicia, ese es el problema. Y Rafael Correa pues le quiso meter mano a la justicia con toda la razón, porque la peor justicia de América Latina es la justicia de Ecuador. Se dice que en México está la policía más corrupta de América Latina. Se dice que en Colombia está el ejército más corrupto de América Latina, y se dice que en Ecuador está la justicia más corrupta de América Latina. Y Correa por esa razón le metió mano. Y fue justamente tocar los huevos del águila el motivo para que esta misma justicia hoy se revierta contra él. Inventen cargos, inventen todo lo posible y lo persigan. ¿Dónde estuvo el error? A diferencia de López Obrador, que hace todos los días las mañaneras, que no convoca multitudes, sino que llama a los periodistas a que cuestionen a sus ministros. Rafael Correa cometió el error de convertir a las sabatinas en culto a la personalidad y un medio de un estupefaciente social, en lugar de hacer lo que correctamente estaba haciendo, que era un informe. A no dudarlo, si no hubiera habido, si hubiera simplemente hecho las sabatinas a través de un canal de televisión, con un informe de 3 horas, sin convocar a los pueblos, a las muchedumbres y a las masas, a los pueblos, sin convocar, sin pretender crear masificación de la información, es decir, indoctrinamiento político